Tienen sus Biblias con ustedes. Ábranlas en el Salmo número 2. Salmo 2. Vamos a mirar esta guerra entre Dios y las naciones, esta guerra entre Dios y los hombres pecadores. El salmista escribe: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman en vano? Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes conspiran unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y liberémonos de su yugo. El que habita en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla en su ira, y en su furor los aterra, diciendo: yo mismo he establecido a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Proclamaré el decreto del Señor. Él me dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú las quebrarás con vara de hierro, las harás pedazos como vasija de alfarero. Por tanto, reyes, sean prudentes, déjense amonestar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y perezcan en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos todos los que en él se refugian. Este es un hermoso salmo. Hay 4 estrofas de 3 versículos cada una. Es increíblemente simétrico, y hay una progresión muy clara aquí. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver este texto del Antiguo Testamento? ¿Qué tiene que ver este salmo del libro de Cantos de Israel con una iglesia militante y triunfante? Bueno, me alegra que lo preguntes. Para responder esta pregunta, debemos recordar algo que vimos anoche. Hablamos sobre las palabras de Pedro en 1 Pedro 2. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas de aquel los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Eso es lo que somos, y es importante tener en mente quiénes somos para entender la importancia de este salmo y cómo se relaciona con nosotros como iglesia. Somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo que pertenece a Dios, y es precisamente porque eso es lo que somos que este salmo tiene relevancia para nosotros. Cuando las naciones se amotinan contra Dios, no es como si pudieran ascender a su monte santo y luchar contra él. Cuando las naciones se amotinan contra Dios, no es como si pudieran tomarlo por la fuerza. Como solían decir los ancianos, tus brazos son demasiado cortos para boxear con Dios. ¿Cómo luchan las naciones contra Dios? La respuesta es que no pueden luchar directamente contra Él. Así que lo que hacen es luchar contra su pueblo. Van a la guerra contra la iglesia. Si estás en guerra con Dios, quien es espíritu y no tiene un cuerpo como los hombres, y todos los niños catequizados dirían amén, entonces ¿qué haces? Luchas contra quienes lo representan. Luchas contra quienes hablan sus palabras. Luchas contra quienes llevan las marcas de identificarse con Él. Y vemos esto, ¿verdad? Vemos esta guerra espiritualmente e ideológicamente. Incluso lo vemos en nuestro propio entorno. Y no estoy hablando de naciones ateas que están en guerra con la idea del cristianismo. No me refiero a eso. No me refiero a naciones islámicas que obviamente están en guerra con el cristianismo, o a naciones hindúes o budistas. Estoy hablando del occidente cristiano. Estamos viendo que esta guerra comienza a arder. Cuando la comprensión bíblica de la masculinidad, la feminidad y la sexualidad humana es llamada mitología en la legislación, estamos en guerra. Nuestra misión también es un ataque directo contra la búsqueda del hombre de independencia y soberanía propia. ¿Cuál es nuestra misión? Jesús nos la dio. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese es el problema número 1. El hombre busca autoridad,
pero no hay autoridad para encontrar porque toda pertenece a Cristo. Jesús no solo dice, vayan y bauticen a las personas y tráiganlas a la iglesia donde hacen cosas de iglesia y lo dejan ahí. No, dice, vayan y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego enséñenles a obedecer. ¿A quién? A las naciones. Enséñeles que no tienen el derecho de decidir sus propios caminos. Enséñeles que hay un Dios en Sión y que tienen la obligación de inclinarse ante Él y obedecerlo. Y cuando hacemos eso, es fácil ver por qué el Salmo 2 es relevante para una iglesia militante y triunfante. Veamos estos 4 movimientos en el Salmo, nuevamente cada uno con 3 versículos, esta perfecta simetría. En los primeros 3 versículos vemos que el hombre pecador está en guerra con Dios. El hombre pecador está en guerra con Dios. Y si no crees esto, eres increíblemente ingenuo. Si piensas que el hombre pecador puede simplemente coexistir con Dios, si piensas que el hombre pecador puede simplemente guiñar el ojo y asentir mientras el pueblo de Dios va y hace y es quien es, proclamando el Evangelio, ganando terreno y que estará bien con ello, estás gravemente equivocado. Mira esos primeros 3 versículos de nuevo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman en vano? Los reyes de la tierra se levantan, y los gobernantes conspiran unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y liberémonos de su yugo. No quieren que los controlen. Es como un niño mirando desafiante y diciendo, tú no eres el jefe de mí. Las naciones se amotinan, los pueblos traman, los reyes se levantan, los gobernantes conspiran juntos. Hay un sentido en el que todo el mundo, y sí es todo el mundo fuera de este pueblo de Dios, está en guerra con Dios. Noten la imagen que se pinta aquí. Es una imagen de los pueblos del mundo reuniéndose contra Dios, preparando, por así decirlo, sus ejércitos contra Él, juntando todo el poder de fuego que tienen para ir a la guerra contra Dios, creyendo realmente que si suficientes de ellos se reúnen, pueden derrotarlo. Esto habría sido significativo para la nación de Israel, al pensar en esa pequeña franja de tierra que ha sido disputada generación tras generación, luchando contra los filisteos, los asirios, los babilonios, y una y otra vez, naciones que se reúnen contra el pueblo de Dios. En este caso, sin embargo, los ejércitos son hombres finitos que vienen a luchar contra el mismo Dios. Esto es una tarea inútil porque no es posible ganar. Sus ejércitos no tienen ninguna posibilidad. Sin embargo, se reúnen para la guerra. Lo vemos todo el tiempo. ¿No es así? Miras las vidas de las personas y a veces yo observo las vidas de las personas y veo cómo luchan contra Dios. Y solo quieres mirarlos y decirles, ríndete, hombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué el hombre pecador insiste en luchar contra Dios, por más loco que suene? Juan nos da una pista en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No pueden evitarlo. Aman las tinieblas y se enfurecen por la luz, por cualquier cosa que exponga su oscuridad. Y son enemigos de Dios. Efesios 1:3 nos lo dice claramente. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros vivimos en otro tiempo, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Enemigos de Dios, hijos de ira que aman las tinieblas y odian la luz. Y por lo tanto, lo único que podemos hacer es seguir en guerra con Dios. Es como la clásica historia del escorpión y la rana. Seguro conocen esta historia. El escorpión quiere cruzar el río y necesita ayuda. Le dice a la rana, oye, dame un paseo. La rana responde, no voy a hacerlo, me vas a picar y nos matarás a los dos. El escorpión le dice, no haré eso.
Tengo que llegar al otro lado, solo dame un paseo, te lo prometo. A mitad de camino, la rana siente la picadura en su espalda. Y antes de sucumbir y hundirse, mira al escorpión y le dice, ¿pero por qué? A lo que el escorpión responde, es mi naturaleza. Ese es el hombre caído. Es su naturaleza estar en guerra con Dios, y siempre será su naturaleza hasta el amargo final. Apocalipsis 16:3-16 lo describe. Y salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus demoníacos que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren que vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto y conserve sus ropas puestas, para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Entonces los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El hombre pecador lucha contra Dios hasta el amargo final porque está en su misma naturaleza hacerlo. Pero este salmo no solo era relevante para la nación de Israel, no solo era un himno que Israel podía cantar y con el cual identificarse, sino que sabemos, por los escritores del Nuevo Testamento, que Israel ni siquiera tenía la imagen completa. No entendimos completamente el Salmo 2 hasta la venida de Cristo. Escuchen Hechos 4, comenzando en el versículo 26. Los reyes de la tierra se levantaron, y los gobernantes se reunieron contra el Señor y contra su ungido, citando este salmo. En verdad, en esta ciudad se reunieron contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu plan habían predestinado que sucediera. Este no es el único lugar donde vemos a los escritores del Nuevo Testamento señalar que el Salmo 2 trata sobre el Señor Jesucristo. En última instancia, esta guerra es una guerra contra Dios, es una guerra contra Cristo, y es una guerra contra el cuerpo de Cristo. No solo ese primer movimiento es pertinente, esta guerra entre el hombre pecador y Dios, sino que el segundo movimiento de este himno también es increíblemente importante, porque Dios responde, pero no de la manera que esperarías. Imagina la imagen de enormes ejércitos reuniéndose para la guerra. ¿Cómo debería ser la respuesta? Imagínalo a nivel personal. 2 oponentes se enfrentan y uno levanta las manos. ¿Qué va a hacer el otro? Levantar sus manos también, ¿verdad? Normalmente sí, pero no aquí. El que habita en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla en su ira y los aterroriza en su furor diciendo, por favor, no pierdan esto de vista. Empezamos con el Señor riendo, lo cual nuevamente es bastante aterrador. Traigo mis ejércitos, estoy listo para ir a la guerra. Tengo un enorme ejército reunido, estoy listo para luchar. ¿Por qué te ríes? Pero luego noten la segunda parte. Luego les habla en su ira y los aterroriza en su furor diciendo, ¿y qué es lo aterrador? ¿Qué dice él? Eso es lo aterrador. Yo mismo he establecido a mi rey sobre Sión mi monte santo, y eso es todo. Y es aterrador. Dios no se siente amenazado por los ejércitos de los hombres, se ríe de ellos. Salmo 37:13 lo dice claramente, pero el Señor se ríe del impío, porque ve que su día se acerca. Salmo 59:8. Pero tú, Señor, te ríes de ellos, tienes en burla a todas las naciones. A todas. La rebelión contra Dios es una locura, porque los hombres al final obedecerán a Dios, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. No hay forma de ganar esta guerra, y por eso Dios se ríe y los tiene en burla. Dios no se siente amenazado por los hombres pecadores. Salmo 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré exaltado en la tierra. Él será exaltado. No es opcional. No hay duda. Esto no está en discusión. Filipenses 2:9-10, hablando de Jesús, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
toda rodilla, toda lengua. No hay dudas al respecto. Y sin embargo, no importa cuán fuerte proclamemos esto, ni cuán consistentemente lo anunciemos, el hombre pecador cree que puede ganar. Y Dios se ríe, y Dios los tiene en burla. Y todo esto se logra, y todo esto se logrará por medio de su Rey que está en Sión. El contraste es marcado. No solo el contraste visual, los ejércitos de las naciones del mundo reuniéndose contra Dios. Esa es la imagen, acercándose a su monte santo. Y Dios dice, lucharás contra mi rey y solo contra él. Y no es que el rey vaya a desplegar algún tipo de arma que destruya físicamente a todos estos ejércitos. Ese no es el cuadro aquí, porque esta batalla es una batalla espiritual. Pero la manera en que el rey en Sión gana la guerra es irónica, al igual que la idea de Dios riéndose y teniéndolos en burla. Colosenses 2:13-15. Antes de recibir esta nueva vida, ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne. Pero Dios les dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados y anulando la deuda que nos era adversa y que nos condenaba. Él la anuló clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Es a través de la cruz. Así es como el rey gana esta batalla en Sión. Es a través de la cruz. Pablo dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es el poder de Dios. No tiene sentido. Venimos a ti para ir a la guerra contigo, y tú ganas la guerra con nosotros por medio de que tu rey muere en tu monte. Exactamente. Eso es correcto. Versículo 20 de ese mismo capítulo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el maestro de la ley? ¿Dónde está el filósofo de este mundo? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Como dije antes, es una tarea inútil ir a la guerra contra Dios. Y no solo es una tarea inútil porque no puedes derrotar a Dios, sino que también es inútil porque estás yendo a la guerra contra el único que realmente es tu única esperanza. Esto me recuerda a Génesis 3 después de la caída, cuando Dios viene y dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde con la respuesta más absurda imaginable, oí que venías, así que corrí y me escondí. Lo cual inmediatamente plantea la pregunta, ¿dónde puede uno correr y esconderse de Dios? No solo es una locura porque no puedes esconderte de Dios, sino que es una locura porque en ese momento, después de haber pecado, tienes una sola esperanza, y solo una, que Dios tenga misericordia de ti. Así que en realidad, estás corriendo y escondiéndote del único que puede salvarte. Y en este caso, en el Salmo 2, las naciones realmente se están reuniendo y yendo a la guerra contra el único que es su única esperanza. Nuevamente es una tarea inútil, pero es apropiado porque el hombre pecador es un necio. Debemos ser conscientes de esto, porque nuestra tendencia, cuando vemos a los ejércitos reunirse contra la iglesia, porque esa es la forma en que el mundo va a la guerra contra Dios. Es decir, bueno, solo necesitamos tener un ejército más grande que el de ellos. ¿Cuántas veces hemos dicho esto, cierto? Algo sale mal y de repente parece que el mundo está contra nosotros, que estamos perdiendo terreno. Parece que han tenido éxito. Y decimos algo como, bueno, mira, ellos saben cómo organizarse para su causa. Si tan solo nos organizáramos tan bien como ellos. Si no puedes decir amén, debes decir ay. Si tan solo pudiéramos conspirar como ellos, entonces dominaríamos el día y tendríamos el gran ejército, y ellos tendrían que inclinarse ante nosotros. Respuesta equivocada. Nuestra respuesta es el Rey que está en el monte de Sión. Esa es nuestra respuesta. Siempre ha sido nuestra respuesta y siempre será nuestra respuesta. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas. Destruyen fortalezas. ¿Por qué las cambiaríamos? Nuevamente, las armas de ellos no pueden tener éxito contra nuestro Dios y contra su ungido. Entonces,
¿Por qué cuando pensamos que la batalla no está yendo bien para nosotros, en lugar de decir que nuestro Dios está en control y que nada de lo que sucede lo amenaza, por qué decimos, bueno, tal vez deberíamos tomar sus armas y luchar como ellos? Solo decimos eso porque no entendemos el tercer movimiento del Salmo, y es este. La razón por la que Dios sonríe y los tiene en burla es porque el resultado nunca estuvo en duda. El resultado nunca estuvo en duda. No es la iglesia militante y esperemos triunfante. Amén. No es la iglesia militante y ojalá triunfante. No, triunfaremos. En el versículo 7, el rey que ha sido identificado en Sión habla. Proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y los confines de la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro, las harás pedazos como vasija de alfarero. Ese es el mensaje aterrador. La referencia aquí, nuevamente, es una referencia a Cristo. No tomen solo mi palabra. Hebreos 1, 3 o 5. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? O también, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. En otras palabras, según el autor de Hebreos, el Salmo 2 trata sobre Jesús. Encuentra su cumplimiento final en la persona y la obra de Cristo. Jesús se presentó a sí mismo como el Mesías, el Hijo de Dios. Las naciones son su derecho de nacimiento, su herencia, y nosotros somos el medio a través del cual reclama esta herencia, a medida que predicamos el Evangelio y los hombres son salvos, mientras son arrebatados del reino de las tinieblas y llevados al reino de la luz. Imaginen de nuevo esta escena. La imagen es que los ejércitos del mundo están reunidos contra Dios y contra su ungido. Y ahí está el Rey en su monte santo, y ahí está este enorme ejército. Y mientras el Evangelio es predicado por el pueblo de Dios, las personas depongan sus armas, abandonen sus puestos y corran hacia el Rey en su monte. Así es como luchamos. Así es como luchamos. Esa es la imagen. Y permítanme hacer una pausa para decir esto. Esto es lo que nos da confianza en la evangelización y en las misiones. Amén. Esto es lo que nos da confianza porque nunca hay duda, y el resultado nunca está en cuestión. Dios tendrá su victoria. Cristo tendrá la plenitud de la recompensa por la cual murió. ¿Podemos saber eso? Podemos estar seguros de ello, y podemos predicar el Evangelio con fe, sabiendo que Dios salvará a su pueblo a través de la locura de nuestra predicación. Así que predicamos el Evangelio y presionamos las demandas de Cristo en un mundo hostil. Pero también recordamos a los hombres el juicio que está por venir. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que hacemos como la iglesia militante. Predicamos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y parte de esa verdad es advertir a los hombres sobre el juicio que vendrá. Apocalipsis 2:27. Él las gobernará con vara de hierro y las destrozará como a vasijas de barro, tal como yo he recibido autoridad de mi Padre. Apocalipsis 12:5. Ella dio a luz un hijo varón, que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Advertimos a los hombres sobre el juicio que está por venir. Y eso nos lleva al movimiento final. Y el movimiento final es este. El hombre pecador tiene solo una esperanza. Y esa esperanza es el arrepentimiento. Eso es todo. Es el arrepentimiento. No puede ganar la guerra contra Dios. Su guerra con Dios terminará con él siendo destrozado por una vara de hierro.
Las naciones que se amotinan contra Dios se inclinarán ante Dios y serán gobernadas por Dios. Victoria. Su única esperanza es el arrepentimiento. Versículos 10 al 12, ese último movimiento. Por tanto, reyes sean prudentes. Déjense amonestar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. ¡Qué giro de frase tan poderoso! Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. ¡Qué imagen tan hermosa! Nuestro Dios es asombroso y terrible, y aún así nos regocijamos en Él. Me encanta la forma en que C.S. Lewis lo capta en la serie de Narnia. Hablando de Aslan, no es un león domesticado, pero es bueno. Pesad al hijo, no sea que se enoje, y perezcan en el camino, pues se inflama de repente su ira. Bienaventurados todos los que en él se refugian. Comenzamos en el lugar opuesto exacto al que terminamos. Comenzamos con las naciones amotinándose y tratando de librarse de sus cadenas. Y terminamos con, bienaventurados todos los que en él se refugian. Solo hay dos opciones. Podemos unirnos a los ejércitos que están en guerra con Dios, o podemos refugiarnos en el Rey en su monte santo. Amigos, si Dios no perdonó a su amado Israel, sino que permitió que fueran derrotados en la batalla y llevados al exilio, entonces sabemos que sus enemigos enfrentarán un juicio seguro, rápido e inimaginable. Y aún así, Él los llama al arrepentimiento. Cuando tú y yo vinimos a la fe en Cristo, esta no era la imagen. No era el hombre pecador y los enemigos de Dios organizados contra Él, listos para ir a la guerra. Y aquí está Dios y su ungido, su Rey en Sión, en ese monte santo. Y antes de que estalle la guerra, Él dice, espera, detente, hay alguien neutral. No, tú no eras neutral en esta batalla antes de venir a la fe en Cristo. Estabas manejando un tanque, yendo a tomar la colina, cuando el poder del Evangelio intervino y te rescató. Escuchen esto de Kidner. La última bienaventuranza no deja dudas de la gracia que inspira el llamado en los versículos 10 en adelante. Lo que el temor y el orgullo interpretan como esclavitud en el versículo 3 es de hecho seguridad y dicha, y no hay refugio de Él, solo en Él. ¿Cuántos de nosotros resistimos venir a Cristo porque creíamos que nos iba a quitar algo? Que Él quería quitarnos la alegría, que Él quería quitarnos la libertad y la paz, que Él quería robarnos el descanso, solo para venir a la fe en el Señor Jesucristo y mirar atrás al hombre que éramos y decir, pensé que iba a quitarme mi libertad, y en realidad yo era un esclavo. Pensé que iba a quitarme mi paz y mi descanso, y en realidad estaba en guerra, por dentro y por fuera. Pensé que iba a quitarme mi gozo, pero estaba miserable antes de encontrar a Cristo. Ni siquiera sabía lo que era el gozo. Era un necio en una tarea inútil, yendo a la guerra por algo que solo podía obtener del único al que estaba tratando de destruir. Concluiré con esto. Apocalipsis 11:18. Las naciones se enfurecieron, pero ha llegado tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El polvo se asentará, la batalla será ganada, y Dios rescatará y salvará a su pueblo a través de la persona y la obra de su ungido, ese Rey en el monte santo de Sión. Y destruirá por completo a sus enemigos. Y en ambas cosas, Dios será glorificado. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Seré exaltado en la tierra. Amén.